Jugar solo está bien, pero aún mejor con gente, así que coge a tus amigos porque aquí te traigo los mejores juegos cooperativos de 2025, empezando por la secuela del exitoso juego que seguro que conoces, Grounded, el survival cooperativo de Obsidian. Esta vez volvemos al jardín, pero todo es más grande. Ahora puedes montar insectos como hormigas arañas, usándolos para el combate, la exploración y el transporte. Se incorpora también el Omnitool, una herramienta todo en uno donde reemplaza las hachas, las palas o las llaves, simplificando el crafteo y la recolección. El mundo ha sido rediseñado con nuevos biomas como zonas heladas y áreas verticales, además de una historia más profunda, el cual ya lo tienes disponible para Xbox Series y Steam, además de que lo tienes incluido en el Game Pass. Little Nightmares 3 es un juego de plataformas y puzzles con terror atmosférico, donde esta vez tomas el control de Louie Alone, dos niños atrapados en un mundo pesadillesco llamado The Nowhere. Por primera vez en la saga, el juego incluirá modo cooperativo, tanto local como online, aunque también podrá jugarse en solitario con una IA. Su mundo está lleno de enemigos grotescos, entornos surrealistas y amenazas ambientales que pondrán a prueba tanto la lógica como los reflejos. Llegará este 10 de octubre para PC, Xbox Series, PlayStation 5 y Nintendo Switch 1 y 2. Y si quieres juegos cooperativos a los mejores precios tienes en eva.com, que además de patrocinar este vídeo te trae ofertas en juegazos que seguro que te interesa. Y un juego perfecto para jugar con tus amigos por menos de 2 euros, Human Fall Flat. Un juego divertidísimo donde deberás completar diferentes zonas además de poder trolear a tus compas. Si lo que te gusta son los zombies, tienes Seven Days to Die, una obra maestra de los juegos de supervivencia que jugarlo con amigos lo hace aún mejor. Al igual que Valheim, otro juegazo que ha enamorado a millones de jugadores, el cual lo tienes a poco más de 10 euros, así que no sé qué esperas. Deep Rock Galactic es el shooter cooperativo donde serás un enano que deberás excavar diferentes túneles mientras te enfrentas a diferentes criaturas insectoides, lleno de acción y tensión. Spoiler, porque en este vídeo te hablaré de lo nuevo de los creadores de No Man's Sky, el mejor juego de exploración espacial, así que coja a tus amigos y realiza diferentes misiones y explora sus mundos. Este me sorprendió mucho y para bien. Wellgate, un shooter multijugador por escuadrones, con ambientación espacial, además desarrollado por trabajadores de Blizzard. Dos equipos de 4 jugadores compiten por recuperar un artefacto misterioso dentro de un campo de batalla cambiante. Cada partida se desarrolla en mapas generados proceduralmente, donde las naves deben coordinarse en combates tanto espaciales como en abordajes en primera persona. Cada tripulación tiene habilidades únicas y puedes cumplir los roles como piloto, saboteador o explorador. La partida puede ganarse eliminando a los enemigos o logrando escapar con el artefacto. El juego ya lo tienes disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Otro que también acaba de salir y está sorprendiendo es Abiotic Factor, un juego de supervivencia cooperativa en primera persona, ambientado en una instalación secreta invadida por criaturas interdimensionales. Tomas el control de un científico que, junto con otros 5 jugadores, debe sobrevivir usando herramientas improvisadas, construir refugios, defenderse de anomalías y reparar brechas espaciotemporales. La exploración mezcla humor absurdo con tensión constante, mientras enfrentas desde mutantes hasta cultistas armados. Tiene un sistema de crafteo original, donde puedes convertir una cafetera en arma o usar archivadores como barricada. Lo más increíble es que para ser este tipo de juegos cuenta con críticas extremadamente positivas. También lo tienes disponible para PC y PlayStation 5. Otro que sorprendió a más de uno, y si eres fan de la saga es totalmente recomendable, es Dune Awakening, un MMO de supervivencia en mundo abierto, ambientado en Arrakis. Combinando mecánicas de crafting, exploración y combate en tercera persona, deberás recolectar agua, evitar tormentas de arena, construir refugios y competir por el control de recursos como la especia. Puedes aliarte o enfrentarte a otros jugadores en conflictos masivos, mientras eliges un camino como comerciante, guerrero o espía dentro de un sistema político dinámico. El mapa es enorme y cambiante, con eventos en tiempo real que afecta a la economía y el equilibrio de poder. Todo mientras evitas a los colosales gusanos de arena. El juego ya lo tienes disponible para PC, pero en un futuro seguramente llegará para consolas. Y el que sin duda es el cooperativo del año, Split Fiction, una aventura narrativa de ciencia ficción con mecánicas de desplazamiento dimensional. Controlas a 2 protagonistas atrapadas en realidades paralelas, que deben colaborar para reconstruir la historia y escapar de un multiverso roto. Cada uno vive eventos distintos en mundos divergentes. Las decisiones afectan a ambos lados, y los puzzles se resuelven saltando entre realidades. Y un enfoque muy fuerte en la narrativa ramificada y diálogos con impacto moral y exploración atmosférica. Ya lo tienes disponible tanto para PC como para consolas.
Ark Riders es un shooter cooperativo en tercera persona con ambientación retrofuturista. En un planeta invadido por máquinas alienígenas conocidas como Ark, formarás escuadrones para enfrentarlas en combates dinámicos. Puedes moverte con jetpacks, deslizarte por el entorno o lanzar trampas físicas para derribar titanes mecánicos. El juego combina PvE con incursiones PvP-VE, donde otros grupos pueden interferir en tus misiones. El juego saldrá el 30 de octubre para Xbox Series, PlayStation 5 y PC, y quizás se deje ver en la Switch 2 en un futuro. Aunque los jugadores de PC no estén de acuerdo de momento con este juego, tengo que nombrarlo. Monster Hunter Wilds es la nueva entrega de acción y caza cooperativa, ambientada en un ecosistema dinámico que cambia entre tormentas de arena, migraciones y eventos climáticos externos. Introduce biomas aún más vivos y criaturas con inteligencia territorial. Los monstruos interactúan entre sí de forma emergente y el entorno puede ser usado a tu favor. Tendrás un nuevo sistema de montura con control libre, además de armas híbridas y herramientas para el sigilo o la agresión directa. Un juego que está teniendo sus problemas de rendimiento, pero seguro que en breve conseguirán arreglarlo del todo, el cual lo tienes disponible para PlayStation 5, Xbox Series y Steam. RuneScape Dragon Wilds es un juego de supervivencia cooperativa en mundo abierto. Esta nueva mezcla te lleva la emblemática franquicia MMORPG a un terreno totalmente diferente, mezclando exploración, crafteo, construcción y combates PvE en un entorno salvaje dominado por dragones y criaturas hostiles. Mantiene elementos de lore y estética del mundo original, pero los adapta a una experiencia completamente nueva. El juego ya lo tienes disponible en Steam en acceso anticipado. Obviamente tengo que hablar de Peak, un juego de supervivencia y escalada cooperativa en primera persona. Deberás ascender una montaña colosal en un entorno hostil, enfrentándote a tormentas, avalanchas, falta de oxígeno y rutas traicioneras. Cada sesión se genera proceduralmente, con distintas condiciones meteorológicas y desafíos físicos. Puedes jugar solo, aunque lo recomendable y divertido es que juegues en cooperativo de hasta 4 personas. Ya lo tienes disponible para PC, Xbox Series y PlayStation 5. Revenge of the Savage Planet es una secuela directa del juego de exploración y humor ácido. Esta nueva entrega conserva su estética colorida y alienígena, que se enfoca más en la acción y en la sátira corporativa. Eres un empleado desechable de Kindred Aerospace, enviado a un planeta aún más hostil, donde deberás escanear criaturas, recolectar recursos absurdos y enfrentarte a una fauna mutada. Se incorporan armas más complejas, progresión de equipo y multijugador cooperativo para 2 personas, el cual ya tienes disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. 33 Immortals es un roguelite de acción cooperativa de hasta 33 jugadores simultáneos, de ahí el nombre. Inspirado en la Divina Comedia, controlas un alma rebelde condenada a luchar contra castigos divinos. Cada incursión es rápida, intensa y cargadas de hordas, colosales jefes y habilidades que se obtienen durante la partida. El combate recuerda a Hades, pero con una escala masiva. Ideales para sesiones rápidas pero con recompensas persistentes. Ya lo tienes disponible para Xbox Series, PC y además lo tienes en el Game Pass. Mecha Break es un shooter multijugador PvP de alta velocidad con mechas personalizables. Presenta combates en equipo de 3 contra 3 o 6 contra 6, con robots de diferentes clases, ágiles, pesados o versátiles. Cada mecha tiene habilidades únicas y puedes alternar entre armas cuerpo a cuerpo, misiles o cañones de energía. Visualmente recuerda a Gundam o Armored Core, con mapas verticales, escenarios urbanos y arenas abiertas. También hay modos por objetivos y una fuerte progresión estética. Ya lo tienes disponible para PC, Xbox Series y en un futuro para Android. Una tercera parte que se hizo esperar pero ha merecido la pena, Killing Floor 3, un shooter cooperativo en primera persona centrada en oleadas de enemigos mutantes conocidos como Zeds. Esta tercera entrega eleva la fórmula con un enfoque más táctico, mejoras visuales con un Real Engine 5 y un sistema de progresión más profundo. Juegas como parte del grupo Nightfall, una resistencia que enfrenta a la megacorporación. Las armas son altamente modificables y el combate es brutal y visceral. Ofrece modo cooperativo de hasta 6 jugadores y un fuerte componente de rejugabilidad. Ya lo tienes disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Otro que sorprendió su llegada fue Titan Quest 2, esta secuela del clásico RPG mitológico lanzado hace casi 2 décadas, ambientado en la antigua Grecia. El juego mantiene su estilo isométrico con gráficos renovados y un combate en tiempo real donde enfrentas criaturas legendarias y usas poderes divinos. Esta vez el enemigo principal es Nemesis, diosa de la venganza, quien ha desatado el caos en un mundo mortal. El sistema de clases duales vuelve, ahora más profundo y con botín mejorado y un mundo semiabierto que mezcla exploración, mazmorras y eventos dinámicos, el cual ya lo tienes disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series.
Y hablando de esperas largas, parece que llegará este año por fin Kingmaker, un shooter cooperativo en tercera persona con una propuesta totalmente única. Envías un soldado moderno con fusiles de asalto, drones y vehículos blindados, directo a una guerra medieval del siglo XV. Viajas en el tiempo para cambiar el curso de la historia y enfrentar a ejércitos de caballeros, arqueros y catapultas usando armamento contemporáneo. Puedes jugar en solitario o en cooperativo con hasta 4 jugadores, combinando estrategia, defensa de posiciones y acción frenética en batallas que escalan a miles de unidades simultáneas. Además del combate también podrás construir defensas, liderar tropas aliadas y alterar el desarrollo del conflicto en tiempo real, el cual sale por fin en Steam este año el 8 de octubre. Y parece que Marvel apostará más por los videojuegos que por el cine, y con juegos como este seguro que les va mejor. En este caso hablo de Marvel Cosmic Invasion. Podrás elegir entre 15 héroes en este frenético beat'em up y luchar contra la mortal ola de aniquilación que amenaza la galaxia. Podrás elegir entre héroes como Nova, Wolverine, Spider-Man y muchos más. Lo mejor es tanto el estilo como lo frenético y lo fluido que son los combates. Sale este año, todavía sin fecha confirmada, en principio para PC, aunque seguro que en un futuro lo incluyen para consolas. Dying Light: The Beast es una nueva entrega del popular survival horror de mundo abierto, esta vez con un giro más oscuro y salvaje. La historia sigue a un protagonista infectado con una mutación avanzada, que le otorga habilidades especiales, pero también un constante riesgo de perder el control. El parkour sigue siendo clave, así como el combate cuerpo a cuerpo, ahora con un sistema más visceral. El ciclo día y noche es más extremo, con enemigos alfa nocturnos y eventos de caza. También se incluye un modo cooperativo para 4 jugadores, con lanzamiento previsto para el 19 de septiembre para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Y de este tengo miedo de que sea la cuarta parte de lo mismo, y con las polémicas que ha tenido entre medias, pero tengo que nombrarlo Borderlands 4, la nueva entrega del looter shooter más irrelevante del género, con su característico estilo cel shading, humor absurdo y caos explosivo. Esta vez nos lleva a un nuevo sistema solar con 6 planetas jugables, cada uno con su bioma, facciones y secretos. El arsenal se ha ampliado aún más con armas vivas, modificadores elementales dinámicos y vehículos voladores. Incluye modo cooperativo, decisiones que afectan a misiones y una historia más centrada en el conflicto entre corporaciones galácticas. Este también en septiembre, aunque el 12 para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Y de los creadores del mejor juego de exploración espacial No Man's Sky llega Light Not Fire, un ambicioso juego de exploración y supervivencia en mundo abierto totalmente procedural, pero en forma de planeta entero, y esperemos que hayan aprendido de los errores de lanzamiento del primer título. Mezcla construcción, montañismo, criaturas fantásticas y un multijugador en tiempo real. A diferencia de otros survivals, aquí en Generación Infinita el mapa es un globo real con continentes, océanos y secretos enterrados esperando a ser descubiertos. El enfoque está en la colaboración entre jugadores y la exploración a largo plazo. Todavía no tiene fecha exacta y se lanzará en un principio para PC, aunque seguro que en un futuro para consolas. Si te ha gustado este vídeo, deja un me gusta y suscríbete para no perderte más recomendaciones de juegos.